Estamos aquí en este congreso, sin censura. Hablábamos antes de los mensajes extraterrestres, mensajes que proceden de otra dimensión, de otro plano, de otro planeta. Vamos a seguir un poco en esa misma línea, pero hablando de las mentiras. De las mentiras, en este caso, de la NASA, la agencia espacial que se supone que explora el espacio exterior. Pero si ese espacio exterior no existe, o lo que nos han contado hasta ahora no es cierto, la Tierra es redonda, seguro. Llegamos a la Luna, seguro. ¿Qué nuevas mentiras nos están explicando? ¿Por qué nos engañan? ¿Y por qué tanto engaño? ¿Qué ocultan? ¿Qué hay detrás? Vamos a hablar de ello con los hermanos Barea, que ya nos acompañan ahí. Los vais a ver ahora en pantalla. Un momentito. Ahí los veis. Pues como os decíamos, seguimos aquí en Sin Censura. Un aplauso para los hermanos Barea, que ya están en el plató. Bienvenidos a Sin Censura. Cuando queráis, contadnos las mentiras de la NASA. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Un placer. Un saludo a todos. Gracias, Alex, por la invitación, por contar con nosotros para también exponer este tema, que a nosotros nos parece también muy interesante, sobre todo por la profundidad que tiene. Bueno, pues sí, igualmente, gracias por la invitación. Saludos a todos los que asistís aquí y los que nos veáis a ver en directo, ahora o después. Y bueno, como ahora vamos a ir un poquito desarrollando, sobre todo, ese derecho a dudar, como podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Lo hacemos en muchos ámbitos de la vida y, ¿por qué no, en este que parece ser tan científico como verdad única que se nos ha manifestado? Pues vamos a ponerla encima de la mesa bajo el microscopio de los vídeos. Pues sí, si tenemos derecho a dudar y sobre todo también la valentía de hacerlo. Obviamente es algo muy personal, de hecho para mí va mucho más allá de lo propio de la persona. El derecho a dudar y a cuestionar a pesar de la burla o la ridiculización o que nos puedan señalar o incluso excluir muchas veces. Un poquito esto, perdona, es lo que ocurrió o nos pasó a muchos de nosotros en el 2020 con los bichos voladores, que justamente el que dudaba un poquito de la oficialidad estatal, pues venía a ser etiquetado, ridiculizado y perseguido incluso. Pues obviamente cuando entras a cuestionártelo todo, pues llegas a los 4 grandes paradigmas científicos que llaman: la ciencia, la religión, la política y la economía, y al final también te das cuenta que están todos relacionados, uno te lleva al otro porque los mismos intereses están detrás de unos y de otros. Claro. Paradigma significa justamente ese grupo de reglas y leyes que uno tiene que seguir aprobando para que las cosas funcionen como estaban establecidas. Justamente son pues unos dogmas, y tenemos justamente el de la política. Todo el mundo duda, lo vemos claramente que al final los partidos son organizaciones para delinquir prácticamente. En la economía, que sería más el tener, obviamente relacionado con nuestro cuerpo, todo el mundo sabe de la seguridad internacional, cómo controlan a todos los países del mundo, obligándolos obviamente a seguir pagando las deudas. La religión, bueno, pues justamente en ese religare de un grupo de personas, de seres, de una comunidad que intenta ver o manifestar las cosas de una manera similar. Y la ciencia, hasta ahora, en esa mente, parecía impoluta, pero ya la estamos buscando, ¿no? Y encontrando, sobre todo, esas líneas que no cuadran. Antes hablamos de la salud, pues vamos a ponerla también en tela de juicio en otros ámbitos. Pues sí, y en relación a lo científico, a ese paradigma, pues a nosotros un día también nos dio por cuestionar esto, por ponerlo en duda. Y nos dimos la oportunidad de dudar de lo más básico, que es precisamente de dónde vivimos, dónde estamos. Si realmente el modelo que nos han inculcado desde pequeño, pues cuánto tiene de verídico. Al menos nos dimos la oportunidad. Nosotros no tenemos toda la verdad, ni mucho menos, pero creo que nos ha enriquecido mucho toda la investigación, no solo de conocimiento, sino todo el camino interior. Y obviamente esto te genera una gran disonancia cognitiva, porque enfrenta los hechos con las creencias. Y muchas veces uno no está, y lo digo por mí mismo, no está preparado a veces para poder afrontarlo, y tiene muchos bloqueos. Pero bueno, aquí es donde nosotros llegamos también incluso a esto más básico, a plantearnos, ¿no? El hecho de dónde estamos viviendo. Sí, que sí, al final son preguntas esenciales, ¿no? En nuestra propia vida, en la existencia, esas preguntas innatas. Y no es, en este caso, sustituir un modelo esférico por uno plano. Hoy no toca de eso la charla, sino justamente de quien sostiene la teoría que hoy en día oficialmente pues está instaurada, que justamente son las agencias espaciales con la NASA. Entonces va a ir de eso, la presentación no va a ir tanto de otras alternativas de modelos. Pero bueno, en todo este cuestionamiento,
pues también revisamos la historia y vimos quién había construido, sobre todo a raíz de Copérnico y todos los demás, el modelo oficial que nos imponen desde el colegio. Después de revisar la historia, también revisamos ciertos postulados que hay y nos dimos cuenta que muchos experimentos, aquí por ejemplo el de Eratosthenes, pues se basan en un montón de premisas que parten del principio, que son las llamadas falacias de petición de principio. Y bueno, seguimos revisando también los experimentos que se habían hecho, por ejemplo, para medir algunos de los movimientos de la Tierra. Nos dimos cuenta que no es tan clara que se haya podido pues, medir y reconocer. Tenemos el famoso experimento de Michelson-Morley, por ejemplo, que al final querían medir el movimiento de la Tierra a través del éter luminífero que llamaban y les dio nulo. El pobre Morley y Michelson murieron pensando que habían hecho mal, pero si el experimento era perfecto. Pero bueno, todo esto nos llevó también a buscar en el principio de autoridad, que como decía Jordi, son todas esas agencias espaciales, y a ver qué encontrábamos, y sobre todo a ver qué nos mostraban. A pesar de que el principio de autoridad es algo que no debería aceptarse. Cuando nos vamos a la propia ciencia ya nos dicen que la proposición científica se acepta por el solo hecho de estar afirmada en un texto considerado como cierto y no sujeto a debate, pero no debería tenerse en cuenta el principio de autoridad. Pero bueno, nos planteamos todo esto, dudamos, nos dimos la oportunidad y nos encontramos con esto, con una supuesta foto del lugar donde vivimos, la Tierra, que nos dicen, y claro, no nos pareció muy real. Y quisimos buscar más, seguimos buscando y nos dimos cuenta que parecían composiciones digitales. Realmente, fotografías reales con una cámara de verdad o con una cámara de vídeo completa de la Tierra desde el espacio no aparecían. Incluso había muchas que encontrábamos nubes clonadas, literalmente. Esto es interesante porque el principio de autoridad, con estas observaciones, cuando presuntamente se puede salir del objeto Tierra, sería del estudio, entonces es la que nos da la verdad absoluta a través de las fotografías, de los vídeos. Para contextualizar, hay que entender que después del año 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, justamente toda esta carrera espacial es la que coge una velocidad exacerbada. Y son las épocas de la operación Paperclip. Está relacionado en esa operación que, entre otros, un montón de socialistas alemanes, llamados nazis por otro bando, pasan a ser parte de Estados Unidos, de Rusia, y justamente en esa avanzada tecnología de los cohetes V5, por ejemplo, son los que desarrollaron la posible llegada, ¿no?, del hombre a la Luna. En esa época también se hacen operaciones como la High Jump, que se va a la Antártida, después se hace el Gran Tratado. Y justamente en 1955 nace Disney. Disney tiene una gran importancia porque justamente aquí lo podemos ver a la parte inferior izquierda. Disney con Von Braun, que hacían películas para adultos y dibujos para niños para venderles al gran público la opción real de que podíamos viajar. Es decir, primero nos tienen que crear una idea en nuestra mente colectiva, en nuestra psique colectiva, para después decir, ¿veis? Esto es lo que habíamos proyectado previamente. Entonces, para contextualizar ese momento histórico es interesante porque Disney nace en el 55, la NASA nace en el 58, tienen ahí todos esos nexos de unión. Luego viene un informe muy interesante llevado a cabo por McNamara y Kennedy, que es en 1960, que es el informe Iron Mountain, donde ya se decía que tenían que inventar enemigos invisibles en sustitución de guerras y obviamente toda la fantasía del espacio. Eso, léanlo, el informe es súper interesante. Y a partir de ahí, bueno, 1963, con Kennedy, también que quería un poquito cambiar la política y el orden económico, sobre todo de Estados Unidos, es cuando nace todo esto de años más tarde, en el 69, la gran única verdad, una vez podemos llegar a la Luna y fotografiarla desde fuera, nuestra magnífica Tierra. Pues incluso habían nubes con palabras escritas. Todo esto fuimos encontrando, en este caso la palabra sex incluso, sí. Ya sabemos todo lo que les gusta a los de la NASA este tipo de... Bueno, nos venden los anuncios con nuestros instintos más sexuales, los coches, las colonias, pero es que si se van a los anuncios de esa época, con Jack Parsons te vendía los cohetes como si fuera juntamente lo que son, un falo, y con toda esa sexualidad también. Era transmitida a la gran opinión pública para que fuera aceptada por sus instintos. Bueno, pues seguimos haciendo el revisionismo y en cuanto a estas composiciones digitales nos dimos cuenta y encontramos que incluso la primera fotografía real de la Tierra que nos dicen que fue en 1967 realizada por el satélite ATS-3 y además se hizo por la presión mediática que inició un tal Stewart Brand, que era un publicista muy relacionado con Silicon Valley, que era
también el que tomaba LSD, por ahí está el tema de las bicicletas. Y este hombre, que era publicista de Silicon Valley, se preguntó por qué todavía no existía una fotografía real de la Tierra completa desde el espacio. Ya después vino, con toda esa presión que hizo, esa fotografía del satélite. Y luego nada, nos encontramos con la otra fotografía que dicen que es real, que es la del Apolo 17 de 1972, que es la que tienen aquí en la derecha. Pero todo esto, cuando buscan un poquito también realmente... Fue la luna que nunca... Perdón, si podía ser o no esa fotografía real, podría ser, pero sobre todo porque tenían las patentes hechas ya directamente en toda esa carrera espacial para después literalmente pintar la misma. Claro, solo hay oficialmente una fotografía tomada desde fuera de la Tierra. Completa. Es esa que se hizo en el año 1972. A tal punto que hoy en día vemos a senadores en Estados Unidos solicitando, como siempre, más financiación para hacer una segunda foto oficial. Entonces, no es que lo digamos nosotros, sino que a día de hoy es un reclamo para que se pueda seguir invirtiendo en Estados Unidos para esta carrera, presuntamente, de fuera del espacio. Así que todos son composiciones digitales, de imágenes reales no encontramos. Y perdón, esa que del 72, que presuntamente es la única que hay, nosotros no decimos que no sea una fotografía real. Lo que pasa es que decimos que es a una maqueta, donde ahí pueden ver, ¿no?, el origen y la patente de la misma. Entonces, bueno, en la NASA se hacían obviamente un montón de maquetas, recreando no solo la Luna, sino también la Tierra con sus efectos. Bueno, hay alguien muy solicitado en la sala hoy, está fenómeno. De hecho, el propio Rob Simons, que es el que trabaja para la NASA, programador, él mismo reconoció que todas estas composiciones digitales las hace con Photoshop. La famosa Blue Marble que se nos presenta al público años tras años, bueno, pues oficialmente eso ya te dicen que no es una fotografía, es una composición digital, obviamente. Ellos hacen barridos, paneos en nuestra Tierra y luego pues como que la juntan, obviamente, con ordenador. Pues vamos a escucharlo de su propia voz, porque a nosotros no nos gusta inventarnos nada, sino hemos salido todos del mismo lugar académico, creyendo unas cosas, y simplemente ponemos encima de la mesa para quien quiera revisionarlas. Photoshop, but it's has to be. Es Photoshop. Y debe de serlo. Así tiene que serlo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez a través de este revisionismo nos fueron surgiendo más y más dudas, porque ahora realmente nos dicen que el modelo cosmológico oficial, pues de un día todo explotó, de la nada salió todo, y además se fue todo formando, incluso el tiempo, el espacio, el polvo se fue juntando con otro polvo, se formaron rocas más grandes, chocaron entre ellas, formaron meteoritos, planetas, estrellas. Bueno, luego vinieron los soles, las galaxias, y nosotros, por casualidad, estamos en una de esas rocas viajando ahora mismo por un espacio infinito, en expansión, y encima millones de kilómetros por hora. Yo creo que tenemos, sobre todo con lo que vamos a ver ahora a continuación, el derecho a la duda, que por eso hemos querido plantear así un poquito la presentación de hoy. El derecho a la duda, sobre todo en base a lo que nos muestran las agencias espaciales, que es el principio de autoridad y sobre todo al sentido común de que nosotros desde aquí no notamos absolutamente nada, ya no solo de ninguno de los movimientos que hay, de los millones de kilómetros por hora que estamos viajando ahora mismo junto con todas las estrellas de nuestra galaxia, nos dicen. Oficialmente siempre está la carta de la gravedad, que nos la han puesto desde pequeños y todo lo salva, ¿no? Como que estamos pegados a esa esfera, como que ningún movimiento al final lo sentimos justamente también por esa carta que le llaman gravedad, que la gravedad sabemos que se puede medir, oficialmente te lo dicen, 9,8 metros por segundo al cuadrado aquí en la Tierra. En la ISS, que ahora veremos vídeos, es de 8,7 metros por segundo esa caída, pero eso es una velocidad. Eso es una cinemática, que se le llama. Una aceleración. Pero es una aceleración, pero los porqués, las causas, nadie las sabe. La gravedad se estudia en cuanto a los hechos que puedes tú ver desarrollándose, pero el origen y las mismas están por ver, oficialmente. Bueno, con todo esto seguimos investigando, seguimos cuestionando y, obvio, lo que decíamos, llegamos al principio de autoridad de las agencias espaciales. Y nos encontramos, a mí no me parecieron muy verídicas, así que seguimos buscando. Unos años más tarde, en el 69, esto era la llegada a la Luna. ¿Sabes? Ese es el módulo espacial, que aterrizó, parece una lavadora, ya lo sabemos todos, pero la carga era superior. No, pero no es broma. A ojos de hoy en día, claro, clama al cielo, pero en ese momento pasó como algo... Bueno, mi abuelo siempre dudó, también hay que decirlo, que había gente ya revisionista en todos los lados, Capaz que negacionistas que le llaman ahora. Le debemos la duda a él, a lo mejor, No. Sí. Saben que fueron 3, uno hizo de taxista, se quedó en el Eagle y luego bajaron 2 solo.
Pero esas serán las imágenes. Y es tremenda, esta no la tengo en grande, pero aquí con Iru, que también tiene un montón de material, una vez nos mostramos este vídeo, ¿no? Se le rompe la antena que lleva aquí al lado. No sé si lo ven. Es impresionante. Sí, más que era... Pero bueno, dentro de todo el revisionismo, bueno, esto... Claro, estos son imágenes que a lo mejor capaz que ustedes nunca las vieron porque Claro. no se tomaron el tiempo, porque no tenían la duda dentro, ¿no? Entonces, claro, muy triste que en los colegios no nos pongan el mayor hito de la humanidad. La llegada a la Luna, pero no solo cuando pone la pisadita, sino el resto de vídeos que son oficiales. Pero Obviamente aquí son con música de fondo y un poquito acelerados, pero bueno, aquí lo ven, aquí como la inclinación. Sobre todo fíjense en las inclinaciones, en las cosas que no son naturales. Les van a decir que es por la mochila, que pesaba mucho, pero bueno, ustedes el recorte del fondo, porque claro, siempre tienen que haber ciertos cromas, ¿no? En ese momento. Y ven cómo van dando saltitos, ¿no? Tienen que ir andando así. ¿Por qué será? Creo que es cuestionable, ¿no? Y vale la pena que nos lo preguntemos. Se caen, se levantan. Ustedes piensen que ahí, si se le rompe un poquito el traje, sale explosionado. Que hay un vacío absoluto en el espacio. Solo que Bueno, haya un poro, eso una hay un poquito de perforación. atmósfera, pero... O sea, implosionarían dentro. Bueno, seguimos buscando, ¿no? Bueno, el rover lunar de la Luna, ni te cuento. Fíjense Ya- cómo cae, o sea, el polvo vuelve a caer al suelo, no se va volando a ningún metro, porque ahí hay una gravedad distinta. Las cosas deberían de afectarlas de una manera diferente a como las consideramos, pero bueno, ellos hacían ahí, hasta jugaron a golf, ¿eh? Tampoco tuvieron ningún problema. Pero bueno, vamos a ir viendo a poquito. Y esta es ¿no? buenísima también, porque esta es la tecnología que le vendían a la gente, 1970, un supuesto satélite dando vueltas por la Tierra. Estas son imágenes que le vendían a la gente como real. Esto un poquito más para adelante, en la década de los 80, bueno, ya un poquito más realista. Luego veremos también cómo se pueden simular todas estas cosas para seguir engañándonos. La década de los 90, bueno, ya con la ISS ahí ya dando vueltas, para una pintura Fíjense total, la o sea, pintura, fíjense la pintura de eso, ¿eh? increíble, pero todavía faltaba algo. En estos cielos del espacio faltaba algo. Sí, luego llegó la década del 2000, seguía faltando algo. Cada vez intentaban ser más realistas. Y hasta que llegamos al 2015 y aparecieron las auroras boreales. Que hasta entonces pareciera ser que no estaban. Ya aquí ya tienen la tecnología para ponerlos todo el tipo de colores de las auroras boreales como ellos quisieron, ¿no? Fíjense cómo ha ido la evolución desde esto. Yo creo que ha evolucionado la tecnología para engañarnos y han ido evolucionando las imágenes que nos siguen engañando. Y es que además, esto es tremendo, porque cuando uno busca en la supuesta llegada a la Luna del 69, el hito más importante de la historia de la humanidad, y les preguntaron a la NASA, esto está sacado incluso de periódicos oficiales, dijeron que no tenían suficientes cintas, llegado el día, y tuvieron que borrar las originales para grabar después encima. O sea, O sea, el mayor no hito tienen- está perdido el original, ¿vale? Ahí tienen la carta a la derecha, son las famosas cartas de Steve Jackson, las Illuminati, que ya nos advertían un poquito de las cintas, ¿no? Lo que iban a ocurrirles. Y la Pero NASA bueno, admite que las cintas perdidas del Apolo 11 fueron probablemente borradas. No han aparecido las cintas originales y dijeron que habían grabado encima de ellas porque no tenían suficiente dinero para ir al Badulaque de la época a comprar cintas. Esto me recuerda mucho también a cuando trajeron las rocas lunares, que justamente el gobierno de Holanda, al cabo de un montón de años, las hizo pues desempolvar y decir, oye, vamos a examinarlas. Y obviamente que se encontraron con que no eran de la Luna. Entonces, bueno, vemos que también han hecho regalos que gobiernos oficiales, como el de Holanda, han demostrado que era un regalo de la Tierra. Y a día de hoy, incluso hay un astronauta, para nosotros actornauta, que es Don Petit, un francés, que le preguntaron por qué desde el 72 no se ha vuelto oficialmente a la Luna, humanos. Bueno, Y escucha. esto contestaba. I'd go to the moon in a nanosecond. Podría ir a la Luna en un nanosegundo. El problema es que no tenemos esa tecnología. Solíamos tenerla, But we, pero la hemos destruido. technology and Y es un papeleo volver a hacerla. Entonces dices, a ver, siempre se nos había dicho que no se volvía porque, claro, en ese momento la carrera espacial se metió mucho dinero, mucha financiación del gobierno, que ahora no sería rentable. Pero este hombre me está diciendo que no, que es que además hemos perdido el papeleo. Y las cintas. Han perdido todo. Entonces, bueno, Han perdido el monedero porque... cada vez mi orientación de buscar y de dudar, pues, ha cogido más fuerza. ¿Yo qué quieres que le diga? Esas cosas no las decimos nosotros. ¿Tenemos derecho a dudar o no tenemos derecho a dudar? Se van Vamos a a poder seguir. a reírnos de nosotros mucha gente en la sociedad porque nos replanteamos incluso el modelo cosmológico en el que vivimos, con todo lo que implica de profundidad, que después lo veremos también.
¿tenemos o no tenemos el derecho? Porque hemos visto la Luna. Vámonos a ir ahora a la ISS, que supuestamente está orbitando la Tierra a 400 kilómetros de altura. Y nos encontramos, obviamente ahí tienen muchas imágenes que no se les pueden agarrar los fallos, pero tienen otras. Yo quiero empezar con esta para que ustedes vayan viendo un poquito el truco del mago del titiritero. Los pantalones todos planchados, ¿eh? Eso sí. Sí. Y el tipo todo recto, o sea, no sé qué le pasa, ha tenido, algo le ha pasado, que le busquen un médico y empieza a dar una vuelta, todo recto como un palo. Eso Y para ahí- demostrar que está en gravedad cero, obviamente se lo hacen hacer. Y luego un poquito para atrás. Y con la cara de chiste que no, ni se la aguanta, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí, yo lo digo para que tomen nota un poquito, porque hemos visto antes a los de la Luna saltar. Y aquí vemos un poquito también otro a la derecha y a la izquierda pueden ver el sistema Argos que existe, está patentado por la propia NASA, que con 1 milímetro de cable pueden aguantar el peso de 80 kilos de una persona, que es el que usaba David Copperfield para salir volando en sus espectáculos de magia. Y ahí entiendan que el brazo justamente no se puede mover demasiado porque si no chocaría con el propio cable. Por eso los astronautas siempre lo van a ver ahí con no saben muy bien qué hacer con esas extremidades. Exacto. Y El de la derecha no lo quieres poner, que se cae. sí, no, ya lo he puesto. Sí, han salido pero que los no, dos. fíjense en el de la derecha que empieza a dar la vuelta a Carnero y ¡pof! Y Abajo. de golpe se cae. Ahí se cae un poquito, pero hay más, no se preocupen. Sí. Aquí tenemos otra. Aquí está muy, muy buena también, como siempre, haciendo la esfera que nos falte aquí atrás. ¿Viste? Porque, claro, les tiene que hacer la vuelta de Carnero, que ya es como un hito, para demostrar que están allá arriba, porque la gente si no, no se lo cree. ¿Cómo sabemos que están? Hay muchas veces que conectan ahí medio en directo y la gente les reclama. Hagan una vuelta a Carnero, que estamos en gravedad cero. Entonces, ya se ha vuelto como Mira, una obra. Esta cuando acaba de dar la vuelta, se cae de golpe. Puf. Y fíjate, puf. ¿Viste? Como que le traba para abajo el cable y baja. Pero bueno, venga, que no es suficiente. Hay mucha gente que dice, no, es que estáis exagerando, es que esto no es así. Bueno, este otro, fíjense, El rojo. el de la camiseta roja. Se agacha a buscar, fíjense la remera, la camiseta, cómo le tira. ¿De qué le está tirando eso? O sea, ya de última, o sea, yo no sé si estarás arriba, dónde vas a estar, pero tú me estás dando unas imágenes como reales que estoy viendo que hay un truco. Bueno, pues mi derecho sigue ahí, encima de la mesa. Pero es que en las piernas también les pasa. Claro, en las piernas, ustedes, cuando salen, para que no se les vaya las piernas, entonces como que se les ponen unos cablecitos en medio para aguantarlas, que estén sujetas, una con la otra, ¿no? Siempre Uno de tantos trucos que deben la misma tener. distancia. Entonces fíjense la de la derecha, que por algún motivo se le cierran las piernas y se asusta. Dice, uy. No, y mira la cara que pone, ¿eh? La cara que pone, aquí la acabamos de ver. Ups. ¿Sabes? Y ahora vamos a verlo otra vez, repetido. Miren las piernas, lo que ocurre en las piernas. Capaz que está el masajista ahí escondido, le está dando un masaje, pero yo creo que están usando algo así parecido, ¿no? Que es lo que usaban antiguamente. ¿Qué más? Va, ponme más vídeos. Hablando de pie, no, porque es que yo para hacer la presentación claro. ayer me tiré repasando todo el material que tenemos, les he puesto unas Fíjense, pocas, nosotros pero- porque ya estamos y vamos a buscar el fallo, ¿no? Este hombre, como todos son cables, lo están tirando demasiado, una mano se le va para atrás, intenta frenarse porque lo están recogiendo. y Ah, se le va la fíjense. pierna para atrás. Fíjense, ponla en directo. Que me voy. Y epa, que me voy. Quieto. Esto es la ISS a día de hoy y está ahí metida España, Estados Unidos, Rusia, China, están todos. Sí, porque eso sí. O sea, ¿la mentira puede ser o no puede ser tan grande? Hay dos cosas aquí en la Tierra que estamos de guerra. Irán, China, los rusos que son malísimos, Estados Unidos. Ahora, ahí arriba todos son amigos. Y en la Antártida también, que en esa época, en ese marco histórico, hicieron el Gran Tratado Antártico para que no se pueda ir más allá del paralelo 60 libremente. Estoy buscando aquí que antes quería también mostrar. Bueno, aquí en estas otras, si ven el de la derecha, yo no tengo aquí el vídeo completo, pero porque no lo he preparado. Pero Ellos simplemente siempre que vean. Siempre tocan cositas que justamente para activar. Y fíjense, esto es como, ¿saben los taburetes de los bares? Que tienen una manivela y la apretas y entonces con tu peso te vas para abajo. Bueno, pues fíjense, este hombre aprieta Y se acaba de bajar. y se acaba de bajar. Se tienen que recolocar. Son sistemas que tienen, seguramente, un montón con compresión, con cables, que van interactuando ellos para poder mostrarse delante de la cámara y hacer los shows que nos montan, ¿no? A esta otra es tremenda también.
Es que es una de las más claras. Aquí también el vídeo es tremendo porque ella se queda enganchada y le mira al otro y el otro saca la pelota de béisbol para intentar engañar, como hacen todos los magos, distraerte. De arranque no está de la pelotita de béisbol, lo que pasa es que la otra queda trabada y entonces el de la pelotita se miran y saca la pelotita de béisbol para que todo el mundo la mire. Fíjense lo que hago. Entonces ya está adelantada la escena, pero fíjense, tiene un problema con el cable. No puede pasar el brazo, se le queda enganchado el brazo. Y lo mira. Mira el brazo y se le queda enganchado. Hay un cable ahí. ¿Ves lo que les digo? ¿Tenemos o no tenemos derecho a dudar? No podemos. Es sacrosanta la ciencia y la NASA. ¿Qué más? Aquí también, o sea, la de siempre, empiezan a hacer, bueno, más allá de que, escuchen, mi mujer es peluquera, o sea, esto se hace con un crepado y laca, ¿eh? Lo de esta chica. Claro, que quieren simular como que el pelo está en gravedad cero y va volando. Bueno, Aquí también empiezan a dar la vuelta, el tipo... ¿ves? No lo sé, tendría que hacer algo para vos, porque en la entrevista no se lo creían. Oye, segundo que estás arriba, entonces arrancan siempre con la vuelta. Y atrás, ya ven problemas, pum. ¿Y qué le está cogiendo? ¿Qué le está cogiendo ahí? Porque habían problemas porque se iba de foco. Bueno, ¿Qué le agarra? ¿El pañuelo? Se quería sonar la nariz. No sale un pañuelo, ¿eh? Yo tengo alguna, me parece que tú ni has visto, hermano. Porque haciendo recopilación... Acá cuando quiere dar la vuelta y de golpe se le... Se cae. Se cae. ¡epa! Se cae. ¿Qué pasa con Pedro Duque? No es Pedro Duque, pero debe ser amigo suyo. Porque también estuvo allá arriba, supuestamente. No, luego acabó en la política, no me extraña. Así mienten tanto. Uy, no sabía hablar. ¿Vieron al ministro que teníamos? Es Pedro Duque. Impresionante, ¿eh? En el Congreso. Escucha, pero este se cae. Sí, sí. Se va para abajo. ¿Y la gravedad? O sea, no solo se cae por el cable, ¿y dónde está la supuesta no gravedad de la ISS? ¿Dónde está? Este también, otro de... Se ve que le estaba practicando reggaetón este, y No, se le aquí va la cadera fíjense, para el lado. La recogida de cable del de antes. Hacen un cambio de cámara y fíjense, lo están recogiendo. Y Todavía está- no está preparado, que le dicen, vamos a conectar, tienen el micro ahí, pero lo cogen fuera de foco y lo están recogiendo con el cable para atrás. ¿Exageramos nosotros cuando nos ponemos a cuestionar todo esto? Este se queda enganchado con la mano y la tiene que pasar por detrás. ¿Ven? Uepa. ¿Ven lo que hace con la mano? ¿Qué hace? ¿Michael Jackson? ¿O está bailando encima del escenario? Pero lo ven, porque hay un cable y le molesta. Bueno, los chinos también. En esta escena, al llegar el tercer astronauta, podemos ver cómo su pie derecho aparentemente queda enredado con uno de los cables que lo sostiene. Luego vemos al mismo astronauta tratando de acomodar el cable que está enredado en su pie con su mano derecha. Así Increíble. Los chinos también. No, los chinos son peor que los americanos, ¿eh? Sí, tenemos unas cuantas. Así, y este ya también es impresionante porque encima aquí se dejaron el micro abierto. Y el micro abierto, cuando el tipo de rojo, aquí no tengo el vídeo entero porque es largo, cuando se da cuenta que se han quedado todos enredados, toca la pared para intentar desenredarlo con el Como sistema que de cables. El calvo ya ha arrancado a hacer la vueltecita No, que le han pedido. el calvo- Entonces, claro, se enreda. Entonces hay un problema y el de rojo tiene que ir a tocar un botoncito para intentar desenredarlo todo. Y se escucha. Cuando toca el botón, se escucha. Y luego Fíjense la chaqueta. Fíjense la chaqueta. toca. Ese movimiento muy natural no es. Pero ¿eh? ¿cómo le puede pasar esto? Pero es que ni en la ISS, ni en la Tierra, ni en Marte, ni en Mercurio, ni en Venus, ni en las Pléyades. O sea, ese movimiento de la camiseta no es normal. Tal como nos Salvo lo que ven. lleves un cable. Claro, un activador. O sea, algo mecánico. Pero y más con el sonido, ¿no? Bueno, y luego tenemos también videitos de las Pocket Gravity, de las ventanas de gravedad que llaman ellos, porque... Ahí o sea, está todo flotando. Claro, está todo flotando la ISS. Por eso cuando se caía el otro, es imposible que se cayera de esa manera. En esta se le cae la pelota. Se va a pelota. Y mira la cara del medio toda preocupada que está mirando.
Que por cierto, Uy, y se le cae. ¿ustedes creen? No sé, yo no voy a ponerme a juzgar mucho, ¿no? Pero físicamente tienes que estar bien para ir a ISS. Sí, muy bien. Es que algo parecido hicieron con el Challenger, que solo al principio iban los grandes militares, pero luego cuando se estrelló el Challenger en el 86, en esa iban profesoras de colegio, como gente común, a los Homer Simpson. ¿Para qué? Para hacer más real todo. Pues nosotros también podemos estar ahí. Nos tienen que implicar de alguna forma. Entonces, fíjense, cada vez más el panorama de los astronautas Es desolador. es que ahí no están los mejores de la humanidad, ¿eh? Esta no sé si la tienes, no está muy bien grabada, pero no sé si la tienes vista tú, hermanito. We have a bunch of clowns on a zero-G plane. ¿Cómo era? And Que, what you aquí, see el here papel. is two people on the left holding the paper. They're about to drop. When there's supposed to be no gravity, they're supposed to be floating, but they timed it Y encima se ponen todos a mirar a la cámara como antes, ¿no? Como para distraer. No, espera, mírame a mí, no mires lo que se me ha caído el objeto, que se me ha visto el truco. Y bueno, lo de los pelos también es, que les decía antes, ¿no? Es tremendo, porque esto es un avión de 0G, que es una de las cosas que también supuestamente ellos ensayan, practican, están ahí entrenando, pero obviamente el pelo en 0G, para simular lo que después es la ISS, que está en caída libre, el pelo te fluctúa, o sea, para arriba, para abajo, normal, como una piscina, pero en otro fluido, ¿no? En un medio. Pero es esto lo que debería pasar. Pero aquí está la comparación para que vean, ¿no? O sea, el tema del pelo es increíble. A la derecha es cómo actuaría ese avión de 0G y a la izquierda lo que le digo, la K crepada, el pelo. Avión de 0G simplemente es que lo suben para arriba y lo dejan caer como un ascensor en caída libre, entonces claro, simulan lo que es la gravedad cero. ¿Tenemos o no tenemos derecho a cuestionar? Perdona, yo sí te puedo pedir algo, te has dejado los de la luna que los tiran para arriba, porque esto es a día de hoy, pero claro, los hicieron pasar previamente por todas aquellas aventuras lunares de las que hoy en día hemos pasado muy por encima, ¿no? Los vídeos, pero hay que son un espectáculo. ¿Sabes Sí. cuál te digo? Que lo tira para arriba, bueno, es que hay muchos, pero... Hay muchos, y la del martillo, no sé por qué no estoy encontrando la del martillo. A ver si la puedo encontrar por aquí. Sí, el material es impresionante. Para que quede, ya que estamos hoy haciendo la presentación, que quede para el resto de personas que la puedan ver como algo objetivo, para que cada uno piense, ¿no? Por sí mismo. Bueno, la música de Benny Hill de fondo... queda Aquí mucho está una sonda, pero fíjense, miren la imagen. Está picando una sonda con un martillo en la luna. y le dan el pie. O sea, si se revienta eso... Es que implosiona con el vacío del espacio. Tú, aunque en sea en la riesgo luna. su vida, ¿eh? Y se pone a picar. Pero y lo jodido es que no se puede... Le dan- no puede recogerlo. Claro. Ahora van a ver cómo se me cae el martillo, intento cogerlo, pero tengo problemas. Ya te dirán que la mochila pesaba mucho, pero bueno, ustedes fíjense qué puede haber. O sea, que no puede, que no puede. Que te digo yo que, que no, que tampoco puedo. ¿Por qué? Porque tiene un cable tirándolo de arriba, obviamente, que están además las simulaciones, y claro, es que no te permite agacharte más de lo que la cuerda te da. ¿Vale? Y ahora fíjense cómo le vuelve a tirar y hace para atrás la recogida. Sí, además si fuera una, pero es que son tantas. Empieza ahí, pup, que no puedo, y ahora el cable le sigue tirando, y en este... Ahí lo cogió, ahí fue un campeón. Sí, no, y le dieron un premio. Ahí. Y Pero este- yo quería la que le tiran para arriba, Tete. Esa no, porque esa es que es tremenda. Esta ahí se cae nuevamente, se juega la vida. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Un poquito... yo creo que todas son clarísimas, incluso las de la ISS, de que podemos ver prácticamente a día de hoy, todas ellas. Así que así está un poquito la NASA y el por qué nosotros nos hemos dado la oportunidad de dudar, de cuestionar, no solo esto, sino... Claro, una cosa es el mucho más. principio de autoridad, el que nos venía a comprobar el lugar donde habitamos, y luego está obviamente el replanteo de, bueno, ¿y dónde podemos estar existiendo con esta experiencia que le llamamos vida? Y al final nuestra implicancia, ¿no? También con la misma. Sí, no la tengo preparada aquí, pero bueno, yo creo que con lo que hemos visto queda más que suficiente. Bueno, luego está el tema, claro, de las green screen, ¿no? De las pantallas verdes, que hoy en día ya son muy usadas incluso a nivel de usuario, pero ¿cuántos años llevan ellos con toda esta tecnología? Claro, de fondos de pantalla te pueden poner lo que quieran. Te pueden hacer lo que quieran. Esta es una propia astronauta que Sí, esto hacía el ejercicio, ¿no? De enseñárselo al público. Pero ¿cuántas veces lo harán sin el ejercicio? En la realidad. Obviamente te colocan lo que ¿Quién es quieran. el de la que no coge nada?
Debería tenerlo. Ahora saldrá, supongo. Bueno, ejemplos de pantalla verde también aquí otro que... Pero así probablemente te hacen simular que están volando ahí en la nave espacial. Vuelan cosas y con una pantalla verde después te ponen el fondo donde ellos consideren. ¿Ves? Ahí lo tienen y tú te lo crees, que claro, si tú lo has visto ahí. Pero es un montaje. Hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas de hace muchísimos años y lo que llega al civil previamente ha pasado por lo militar y lo ingeniero de hace un montón de décadas ya. Sí, aquí es la que tú decías, que aquí seguramente se los Fíjense olvidó. la mano. Se les olvida editar el croma, el otro le tiene que pasar la gorra a cierta velocidad y el otro dice, sin coger nada, lo traspaso. No coge nada. No coge nada. Obviamente que esto no es lo normal que tengan estos fallos, pero claro, hay muchísima gente que empezó a dudar, sobre todo en Estados Unidos, que la NASA tiene un canal en directo y claro, empezaron a recopilar fallos. Esto es un poquito los sistemas también que se usan incluso en las grabaciones de Hollywood, que obviamente conjugan todas estas tecnologías y luego te lo ponen delante en la pantalla, en el cine, y ya está en tu casa o en el móvil y tú no percibes los cables. Llevan muchos años ya aplicando todas estas tecnologías. Se han convertido en verdadera magia. Pueden hacer absolutamente de todo, sin que nos demos cuenta. Y aquí incluso, y este es un vídeo ya antiguo, este hombre tiene una pantalla verde detrás y han conseguido la tecnología para que los propios reflejos, las sombras, todo al momento instantáneo, parece que sea real. Pero no es real lo del fondo. Incluso llegan a reflejar las sombras. Y juegan con la opacidad de los objetos. En tiempo real. Vamos hacia un mundo por realismo, que ya se van a inventar cualquier cosa. Es más, hoy en día, fíjense si no tenemos ya comparativa real. Te dicen, hemos ido a Marte. ¿Y quién tiene la alternativa de si están en Marte o no? Entonces todo cabe. Pues tú no tienes con qué definir esa comparación. Esto, por ejemplo, para hacer el espacio. Y así de fácil es engañar. En la imagen le ponemos un escudo negro curvo arriba, cambiamos las texturas y voilà, ya tenemos una fotografía perfecta de la curvatura de la Tierra vista desde fuera. Y así de fácil. Otra muestra más de que se puede hacer ver a los ojos lo que queramos es esta simple imagen de una grabación desde un satélite, viendo la Tierra, cómo se va moviendo. Pero aquí viene la sorpresa cuando le damos la vuelta a la cámara y estamos en el suelo grabando un cielo con un panel solar encima de la cabeza. Y eso sin green screen, ¿eh? Aquí ya, miren ahora esta tecnología, para simular el movimiento incluso de las naves espaciales. Claro, además justamente, como todos tienen prototipos para hacer el estudio aquí en la Tierra, entonces claro, la simulación la tiene mucho más sencilla de presentar. Lo que quieran, les es muy sencillo. Antiguamente todavía, obviamente, sobre todo cuando uno repasa las imágenes, ve muchos fallos, pero a día de hoy cada vez va a ser, hasta llegar a ser imposible distinguirlos. Y bueno, ya creo que lo más pornográfico, si me lo permiten. Tesla lanzó un coche, ¿eh? Lo más pornográfico. Acuérdense, años atrás. Hay un coche viajando a Marte, lanzado por Tesla, Elon Musk, el gran salvador de la humanidad, junto a Donald Trump para muchos ahora, lo que les espera. Sí. Está el del Tesla y luego estaba el del salto de Felix von Gauner, que el otro día fuimos a dar una charla a un centro de astronomía de aquí de Mataró y nos levantan la mano y dicen, pero si nosotros la hemos visto esférica porque Felix von Gauner saltó y se vio esférica. Entonces, claro, tuvimos que explicar al señor, que no para de mirar con sus aparatos, que si eso fuera la Tierra, lo que vio sería una canica, porque había medio estado de Nuevo México y ya tenía una curvatura de 2/4 de la Tierra. Entonces, todos son también muchas veces cámaras ojos de pez que nos hacen ver, ahí lo tenemos, ¿no? El salto de Felix von Gauner, esto es lo que se nos presentó, más desarrollado obviamente. La Tierra era una canica. Cuando bajas, cuando se lanzó, pero claro, la cámara del medio estaba el horizonte a la altura de tus ojos y se veía plano, o sea, ahí no había curvatura. Porque claro, si te lanzas con una curvatura en la propia cámara o con una rectilineal, la cosa cambia, que vas a observar.
Bueno, eso Pero era bueno, lo de Félix. era para no dejar solo a Tesla, que lanzaron el coche. Sí, no, estamos a ver si vuelve. A ver si vuelve. No Sí, sé porque si- dicen que está orbitando, ¿eh? Capaz que lo coge algún extraterrestre y se sube al auto. Y bueno, entonces, después de pasar por todo esto de las agencias espaciales, por todas, los rusos, los chinos, los americanos, ahí están todas implicadas. Por eso también el logo que mucha gente comparte de la NASA es el de la guasa, porque realmente tampoco te queda otra ya que al menos echarle un poquito de humor a todo esto. De hecho, si nos vamos a la NASA, como decía antes, ¿no? Jordi, los fundadores de la NASA, en gran parte te encuentras a masones, por supuesto. Los astronautas, los que fueron allí, eran de la orden masónica. Eso lo pueden buscar, están ahí sus números, a qué logias pertenecían. Es más, ellos se vanaglorian de todo ello. Te encuentras a satanistas incluso, como Jack Parsons, de la Nova Templius Orientis, simplemente para seguidor de poner- Aleister Crowley. Para poner encima de la mesa que pueden haber otros intereses, no solo el de la verdad. Si hay organizaciones por detrás que son secretas y encima que han estado prohibidas durante mucho tiempo en la humanidad, en muchísimos países, bueno, capaz que están confabulando y siguen en ello. Y bueno, como decíamos antes, Disney, Jack Monsanto... Parsons, perdón, que era seguidor de Aleister Crowley. No sé si lo conocen ustedes, Aleister Crowley, el de la Orden Templius Orientis, que encima El de hizo... Telema. El de Telema, y hizo en el Central Park de Nueva York la canalización y vio a la extraterrestre Lam. Esos hombrecitos de verde que a partir de Aleister Crowley quedó como preestablecido que eran los que venían a visitarnos. Ya no eran los extraterrestres hormigas gigantes ni insectos gigantes como se nos presentaba en la antigüedad, sino que con Aleister Crowley, que era justamente el padre de Jack Parsons propiamente en este ocultismo, pues vino a definir cómo teníamos que verlos a todas esas entidades presuntamente. Mira, Jack Parsons, así era el del JPL, de la NASA. Así te vendía los cohetes, con el sexo otra vez. Porque, claro, si no, ¿tú cómo te lo vas a ¿Cómo te vas a comprar el coche? O la colonia. Por favor. Y si no, pues donde no llegaba para los niños llegaba Disney. Mira, aquí, de la mano de los dos. Bueno, esto para recordar también, para tenerlo presente. Y así se nos presentaba a toda la humanidad. Con dibujos y películas. Pero claro, nosotros seguíamos cuestionando, seguimos investigando y cada vez te hacías pues, más preguntas si quieres llegar más al fondo. Y realmente todo esto lo hacen por dinero, por robarnos, porque el presupuesto de la NASA es inmenso. O sea, son 52 millones de dólares cada día. 52 millones de dólares cada día. O sea, al año, imagínense. Y esto solo la NASA. Sumen todas las agencias espaciales. Pero claro, ya habíamos revisionado el paradigma económico y sabemos que en la economía existe lo que es la reserva fraccionaria, que se inventan el dinero de la nada, de la deuda, literalmente. Y por eso hay la inflación que hay a día de hoy y ahora estamos a las puertas de cambiar el modelo económico mundial y nos van a implementar la CBDC. Pero me refiero, tanto engaño no es por dinero, porque el dinero es de ellos y se lo inventan. Les da igual inventarse 1.000 que 10.000 cada día. Ese es el paradigma económico. El del cuerpo, el del tener, que esté relacionado con Tauro en astrología. El de la Tierra. Pero luego hay otros paradigmas, obviamente. Claro. El científico, que si quieren es el de la mente, es el que estamos aquí cuestionando, poniendo encima de la mesa, que sería más el del aire, astrológicamente. Pero luego, obviamente, está el religioso, ese paradigma, porque también nos están metiendo a todos en un sistema de creencias de lo cual formamos parte y nosotros además después actuamos en base a ello. De hecho, Freud, dentro de su psicoanálisis, ya nos dejó escrito que la primera herida de la psique, del alma, porque psique no es psicología, la mente, psique significa alma. Alma es mucho más que nuestro cuerpo físico y que nuestra mente. Y ya dejó él escrito que la primera herida de nuestra alma era la doctrina copernicana. Fue en el momento que sacaron la Tierra del centro y pusieron al Sol en centro y a nosotros a dar vueltas. ¿Por qué? Por todo lo que implica ese modelo copernicano, esa doctrina. Porque a nosotros nos hace sentir profundamente desvalorizados, o sea, insignificantes. Somos una mota de polvo que encima existe por casualidad. Ya no somos el centro de la creación. Eso en nuestras preguntas innatas de que nos hacemos todos, imagínense, ¿no? Vivimos, yo sé, la prehistoria tal y como nos la cuentan, al final uno dice, bueno, ¿y qué es la vida? ¿Y de qué forma parte? Bueno, estos te dan una respuesta. Te dan una respuesta además donde tú ya no eres el centro de nada. No, y no eso solo tiene una implicancia para tú después sentir y vivir en tus acciones junto con una comunidad. Es muy profundo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Justamente Freud por eso la dejó reflejada como la primera gran herida de nuestra psique. Nosotros le decimos así, pero es mucho más profundo y no banalmente, ¿eh? Y precisamente, bueno, el sentirte insignificante y que a ellos lo que han hecho ha sido sustituir, y por eso hemos llegado a este materialismo tremendo,
han sustituido lo que es la idea del creacionismo, llámenle como quieran, de la espiritualidad, llámenle de Dios, de armonía, como inteligencia que está uniéndonos a nosotros con el cosmos, el macro y el micro. Han sustituido eso por el azar, por la pura casualidad de que tú existas. El ateísmo. Es muy fuerte. Ellos cuando no saben con qué responder dicen, eso es una singularidad en ciencia. Y ya te lo responden. Bueno, ¿y qué es una singularidad? Porque todo tiene una causa y efecto. ¿Y quién es el primero que empezó a tirar las piececitas? Eso que en ciencia, claro, como le tienen pánico a Dios, Dios cada uno lo puede llegar a entender como considere. Como armonía, inteligencia, que al final la ciencia debería justamente de buscar eso, las leyes de las cuales formamos parte nosotros. Hoy en día la ciencia es totalmente otra cosa. Quiere sustituir ese orden preestablecido y marcar un poquito los designios de cada uno de nosotros. Y entonces justamente en ese vaciado espiritual es cuando nosotros tenemos que hacer política, porque el espíritu justamente es eso. Es ese paradigma de saber relacionarnos entre todos y justamente nosotros con el mundo en el que habitamos. Coger nuestra espada y como ese niño, ese fuego que lo inicia todo con Aries, empezar a buscar a partir de una duda razonable. Si no fuera poco, la primera herida que ya nos dejó escrita con la doctrina copernicana, Freud encima nos dice que la segunda encima es que somos un animal más. ¿Por qué? Porque venimos del mono, nos dice. O sea, jódete. Si ya no les bastaba con una, encima ahora nos dicen con la supuesta teoría de la evolución, teoría que no la tienen demostrada, que no hay ni eslabón perdido de nada, lo que hay es adaptación al medio, pero no una evolución de las especies. Nos dicen, claro, la segunda herida, obviamente. Si es que encima no eres nada, eres fruto de la casualidad y encima vienes del mono. ¿Me puedes buscar la de Havel, la frase? Porque es muy interesante relacionarla con la primera herida de psique de Freud. Porque Havel, que es un astrónomo, ya saben ustedes, tienen hasta su nombre, ¿no? Puesto ahí ciertos instrumentos, presuntamente en el espacio. Fíjense lo que decía Havel, tal condición que seamos el centro del universo, es decir, esa posición geocéntrica importante para nosotros y para la creación. Tal condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga, en cierto sentido, a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis, decía Havel, no puede ser refutada, pero no es bienvenida, y solo sería aceptada como último recurso para explicarnos los fenómenos. ¿Qué me estás contando? Que tienen miedo. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad. La posición no deseada de una ubicación favorecida, en el centro, debe evitarse a toda costa. Tal posición es intolerable. Por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad y para escapar del horror de una posición única, se debe compensar, ¿con qué? Con una curvatura espacial. Que ahí es cuando vino Einstein con todas sus ecuaciones y dobló el tiempo y el espacio. Pero bueno, eso es otro tema que no nos meteremos. Pero fíjense que le tienen pánico. No la pueden refutar, que seamos el centro de todo, porque todos vemos que nos gira... Si no, la astrología te lo tiene que explicar. Es lo que podemos ver, observar y sentir. Pero oficialmente tienen que escapar de eso. Por eso es la primera herida, obviamente. Y nos tienen que llevar a esto. A estar viajando ahora mismo por un sinsentido en un espacio infinito y que todo, sobre todo, fruto del azar. Claro, encima son conceptos... Los presocráticos decían que de la nada sale. Bueno, pues ellos te dicen que a través del Big Bang se está creando espacio a medida que nos vamos expandiendo. Bueno, pero mi concepto, o sea, ¿de dónde le va ganando terreno? O sea, son conceptos que nunca nos paramos, porque nos los han dado, hechos, pero ¿y qué hay al final del universo? Que te caes al final del universo. En fin. O debajo. Hay muchas preguntas filosóficas que, obviamente, en epistemología... por cierto, todo lo que estamos hablando de astronomía, con los años luz y todas las distancias, están fuera de la ciencia. En la ciencia, justamente, es aquello que puedes probar. Igual que decía Karl Popper, las cosas tienen que ser falsables, es decir, experimentables por todos. No hay nada experimentable ahí, ¿eh? Nada. Y no lo digo yo, sino catedrático de la Universidad de Madrid. Como decía Karl Popper, eso no es falsable, por lo tanto está fuera del ámbito científico. Estamos hablando dentro del ámbito de la creencia, de la religión, si queremos. Y bueno, precisamente decíamos las heridas que dejó escrita Freud, que tampoco es que fueran mucho de nuestro agrado el personaje, pero bueno, obviamente investigó en lo que era la psique, y uno que le sucedió a él, que era Carl Jung, también nos dejó escrita esta perla que para mí se acercó mucho más a lo que son los sueños, a lo que es la psique de verdad, a lo que es nuestro mundo interior de creación, y decía que el hombre no soporta para siempre su anulación, que es lo que vemos hoy en día. Claro, es lo que han querido hacer, lo que quieren seguir haciendo, anularlos por completo. En algún momento habrá una reacción, ya la está viendo. Y veo que esta se está iniciando. Cuando pienso en mis pacientes, todos van en busca de su propia existencia. Que es un poco lo que les proponemos.
Es un poco, pero al final unificar un montón de paradigmas. Igual que cuando entiendes a Hammer, entiendes que hay una psique, que hay un cerebro, que hay un órgano, que están conectados, que todo tiene una relación de cómo sienten las cosas. Tú no estás fuera del ámbito del macrocosmos, tienes una relación con el mismo. Y en este ateísmo absoluto, ya decía Jung, que es el de los arquetipos universales, que todos llevamos dentro, no venimos con una tabula rasa como se nos viene a indicar. Entonces, al final, cuando te quieren vaciar tanto, en este vaciado espiritual que estás relacionando y sostenido por una ciencia atea, uno va a reaccionar, porque se tiene que buscar a sí mismo en esta existencia que todos vivimos. Pues sí, eso es lo que nos decía Jung. El hombre no puede soportar una vida insignificante. Lo que Hubble decía, nos quitamos del centro, nos ponemos haciendo una galaxia que no podemos demostrar que sea real, pero es la que tenemos que tirar para adelante. Y después de todas estas cuestionamientos, de todas estas preguntas, de todas estas investigaciones y de estas comprensiones, pues también encontramos lo que de alguna forma vemos, que nos podemos equivocar como en todo obviamente, pero vemos lo que están preparando. Y lo que están preparando sale de aquí, de un documento que se llama NASA Blue Beam Project, que ya nos advirtió Serge Monast hace mucho tiempo, pero no solo él, de que lo que iban a querer implementar sería una agenda alienígena, porque tienen que mudar, una alienígena tal y como la entendemos, como que pueden venir del más allá de ese espacio infinito en expansión, sí, que está lleno de vacío. No como energías de otros planos, que yo ahí ni me meto, ni puedo llegar a experimentar y a comprender. Es más, la CIA también habla de que hay entidades en otros planos. Pero nosotros hablamos de alienígenas como extraterrestres, tal y como nos los venden con las naves espaciales que van a venir. Para contextualizar, por favor. Entonces, este proyecto ya nos advertía, este documento, de la agenda alien que estaba por venir, y sobre todo se basaba en estos 4 ítems. Primero, la caída de todo conocimiento arqueológico. ¿Y qué han hecho? Sino falsificar toda la historia y cargarse un montón de conocimiento arqueológico en tantos y tantos países que son en cuna de la civilización, nos dicen, actual, como en Irak, en Mesopotamia, etcétera. Y luego vinieron los alienígenas ancestrales y ya nos dijeron que todas esas construcciones, la única manera que se hagan es que vinieron extraterrestres a crearlas. Es como que, chicos, tenéis aquí el primer punto del NASA Blue Beam Project, llevado nuevamente a través del cine y las series a una nueva concepción de la psique colectiva. Y el segundo sería un gigantesco show espacial, nos decían. Y claro, el gigantesco show espacial, primero, lo que decíamos antes que nada te lo tienen que proyectar en tu mente. Disney, la NASA. Y una vez ya está proyectado en tu mente, ya pueden pasar con las siguientes fases, ¿no? Hacerte creer, y ahora lo veremos, porque esto es de actualidad, pero bueno, ya te pueden hacer creer lo que quieran. Hemos visto ya, la tecnología que tienen a día de hoy es impresionante, o sea, pueden proyectar en el cielo con drones, te pueden hacer, sí, esto es para publicidad y esto es para, bueno, para televisión, etcétera, pero te pueden hacer proyectar lo que quieran, porque ya lo han proyectado en tu mente. Y ahora después, con la tecnología, ya lo pueden hacer en otros campos. Es más, mucha gente con todas las películas amamos y queremos que eso sea real y que alguna vez ocurra. Entonces, estamos preparadísimos. Y este año 2024 aparecía esto, lo vieron seguramente en el Congreso de Estados Unidos, que habían hablado de los ovnis, de que los expertos decían que unas imágenes, que el amigo de un amigo le había dicho, le había filtrado. Esto en el Congreso de Estados Unidos, ¿eh? Sí, bueno, y ya venimos de antes, con Donald Trump creando las fuerzas espaciales del espacio, sí, y un montón de... Sí, pero ahora lo entenderemos con Von Braun. Claro, pero a día de hoy, así empezábamos el 2024 y hoy lo cerramos así. Hoy. En Nueva York, en New Jersey. 5.000 avistamientos en los cielos americanos. Trump diciendo no, el gobierno lo sabe. El gobierno de Biden diciendo no, nosotros no sabemos lo que es. Son drones. Otros cerrando el espacio aéreo, pero nadie va a buscarlo. Está todas las televisiones dando a conocer que pueden ser extraterrestres, justamente en el imaginario colectivo. Esa es la idea que también se está transmitiendo. Bueno, pero nadie va a tirarlos para abajo y a estudiarlos. No, nos tratan como niños pequeños. Estamos viendo que toda esta planificación, que ya salía en el informe Iron Mountain de McNamara y Kennedy, pues está viendo ejecutado y nos están preparando para que aceptemos cualquier cosa. Que ese es el gran problema, como siempre. Nos preparan para el bicho volador y lo aceptamos. ¿Por qué? Porque nos hacen un show televisivo. ¿Y qué no van a poder crear también? Si ya está en nuestra posibilidad de la mente.
Lo que decía Jordi es esto, el informe de Iron Mountain, antes lo hemos visto, que Kennedy se lo pidió a McNamara en su día, y el informe, entre otras cosas, querían buscar modelos sustitutivos de las guerras. Claro, ¿Cómo decía, hacer? no se puede sostener una guerra eternamente. Claro. Y uno de los ítems que dijeron fue que tenían que inventar una amenaza extraterrestre para que la gente... Establecida y reconocida. Claro. ¿Vale? Una contaminación ambiental masiva y global, eso lo recuerda, ¿no? De la Agenda 2030 también, ¿eh? Contaminamos con el CO2. Y enemigos ficticios alternativos. ¿Se acuerdan del bicho volador? ¿Alguien lo vio? No. Pues bueno, aquí tenemos justamente 3 de los puntos. Informe Iron Mountain, ya de hace décadas atrás. Y al final, nosotros lo que creemos es que nos van a querer implementar la nueva religión extraterrestre. Y van a venir del cielo, van a venir de las nubes, o van a venir de, no quiero decir, bueno, o de las Pléyades o donde sea. Y van a ser con Anunnaki, van a ser con los comandantes Ashtar, tantas cosas que se escuchan, ¿no? Yo el otro día con lo de los ovnis, que ahora están, el otro día no, antes de ayer, escuchaba a quien decía que no eran ni aviones ni ovnis, ni drones, eran ángeles caídos, decían. Cualquier cosa, porque la historia para controlar a la gente es como que tienen que hacer una actualización 4.0 ahora de una nueva religión. Ya no, aún habiendo ido al ateísmo, a lo que es el azar. Bueno, eso está relacionado astrológicamente también. Hay un montón de planetas que entran justamente en nuevos signos zodiacales. Pues un poquito, esto es, para acabar ya, y con esto vamos a concluir la ponme presentación. a Von Braun, Sí, favor. ahora voy. Digo, para acabar un poquito, esto es lo de la agenda alienígena que está en el proyecto NASA Blue Beam. ¿Y quién nos advirtió de todo esto ya? No somos nosotros los primeros. Ya hemos visto que Serge Monast ya escribió el libro, pero Wernher von Braun, que antes lo hemos comentado... Este era de los nazis. A este, cuando la operación Paperclip, que se acaba la Segunda Guerra Mundial, después de negarlo, o sea, a la gente que le decía, oye, que están yendo un montón de nazis para el gobierno de Estados Unidos a trabajar con ellos. Negacionistas, esto es imposible. Bueno, desclasificado a cabo de un montón de años, oficial, Wernher von Braun, el creador del V5, del Saturno 5, que fue el que presuntamente llevó toda la cohetería espacial. Bueno, con el tiempo lo ficha a Estados Unidos, obligado, y le hace trabajar también con Walt Disney, haciendo un montón de programas televisivos con Walt Disney, llevándole el hombre a la luna. Tenemos los vídeos allí, un montón de series. Este tipo, con el tiempo, empieza a hablar con su secretaria. Y su secretaria, Caroline Rose, escuchen lo que decía Caroline Rose, obviamente afirmado por von Braun. La estrategia de Wernher von Braun me enseñó fue que primero los rusos serían identificados como el enemigo, obviamente, que los rusos siempre son los enemigos. De hecho, cuando lo conocí en el 74, los rusos ya eran enemigos, nos decían que tenían satélites asesinos. Recuerden que el Sputnik, ese parabrisas que echaron los rusos, los anuncios de la época, si los ven de Estados Unidos, la gente decía, no sacan de las calles que los rusos nos espían. Y la gente se lo creía y salía a la calle y hablaba como los futbolistas ahora, que se tapan. Porque estaban los rusos, presuntamente, con una bola por el cielo, escuchando todas las conversaciones. No, esto era el Sputnik, Esto era el Sputnik. una bola metálica con 4 limpiaparabrisas. Bueno, Literalmente. quitando esto, haciendo referencia a lo que decía von Braun, es que es lo interesante. Luego los comunistas iban a venir por nosotros, todo eso. Von Braun le explicaba todo eso, lo que él había escuchado, ¿no? Primero los rusos serían enemigos y luego identificaríamos a los terroristas. Y eso sucedió poco después. Escuchamos mucho sobre el terrorismo. La carta del terrorismo ya saben que la utilizan cuando consideran. Luego identificaríamos a extremistas del tercer mundo, que llamamos naciones para preocuparse. Y aquí también. Pero él dijo que ellos serían el tercer enemigo, por quienes necesitaríamos construir armas espaciales. Dice, ¿armas espaciales? Bueno. Y el siguiente enemigo, déjala ahí, serían los asteroides. ¿Cuántas noticias no vemos que va a caer un asteroide? Necesitamos un montón de dinero para mirar el cielo y poderlo desviar. No mires arriba. Von Braun advertía que eran enemigos ficticios. Él se rió la primera vez que me lo mencionó, que construiríamos armas espaciales contra asteroides. Tenemos el ejército espacial, ¿eh? España, Estados Unidos, Alemania, todos tienen sus ejércitos espaciales. Ya no es mar, aire y tierra, sino también le hemos añadido un cuarto. Y luego, algo raro, pero el enemigo más raro de todos sería lo que le llamó aliens, extraterrestres. Esa sería la jugada final. Final card, la última carta que usarían. Y una y otra vez, en los 4 años que lo conocí y di discursos por él siempre me recordaba eso.
Caroline, recuerda esto. Recuerda, Carol, la última jugada es la jugada de los aliens. Vamos a tener que construir armas espaciales contra extraterrestres. Y todo eso, me dijo, es una mentira. Y justamente estamos viendo cómo toda nuestra sociedad está yendo en esa dirección. Nos están vendiendo un imaginario colectivo, ahora con Nueva York también se va a implementar, ya hizo con Roosevelt, que crearon también un poquito la primera gran semilla en toda la humanidad, y vemos cómo todo pues va encarándose a un cambio, sobre todo generacional, de conciencia, y como creen una nueva religión ligada a un montón de dinero, ligada a políticas y ligada a una ciencia, van a tener los 4 paradigmas trabajando para unos objetivos que a nosotros no nos van a contar. ¿Y sabes quién también nos lo advirtía? Billy Cooper lo advertía, que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían del atentado falso del 11S, la canción famosa. Bill Cooper sacado de dijo Bill que Cooper. iba a pasar lo de Bin Laden y las Torres Gemelas antes de que ocurriera, y dijo que le iban a inculpar a uno. Justamente luego se encontró el pasaporte y ya lo saben todos. ¿Y qué decía Bill Cooper? Pues rápidamente, estando en una reunión con la Fundación Carnegie, él decía que... ¿Saben qué es la Fundación Carnegie? Bueno, Hay que hacer revisionismo de muchas cosas. Por desgracia, son de esas instituciones que controlan nuestras vidas, en muchos términos, pero no nos enteramos, como siempre. dice que él se puso a investigar el tema de los extraterrestres, si eran o no reales, si nos habían visitado alguna vez, y dijo, no existe ninguna evidencia en ningún lugar de todo esto, ¿no? Hay toneladas de evidencia de otras cosas, pero de que son extraterrestres en el espacio exterior, ¿no? Y ya decía que eso lo iban a usar para generar un gobierno mundial. Dice, porque con la amenaza de que vendría una raza de fuera exterior, nos iban a implementar un gobierno mundial. Entonces, él dice, por primera vez vi alguna referencia a todo esto cuando estaba leyendo unos papeles en una fundación, de la Fundación Carnegie, precisamente. Bueno, estaban allí una delegación imperial de Japón en 1917 ya, y voy rápido para leerlo. Y John Dewey, que fue un americano, bueno, con mucho poder en Estados Unidos, sobre todo para la educación de los americanos, estaba como orador, y dice, y lo primero que salió de su boca fue esto: la mejor manera para que la gente se una en un gobierno mundial y acabar con las guerras sería si fuéramos atacados por una especie de otro planeta. 1917. Este hombre ya lo escucho. Y dice, De eso... la Fundación Carnegie, que son los que también están detrás de los informes Iron Mountain, con los mismos objetivos. Eso se me quedó bien guardado y supe que todo esto era un fraude. Y 8 veces durante la presidencia de Reagan, él pronunció casi las mismas frases. 8 veces. Un presidente como el Reagan, que era un actor, ya lo sabemos todos. Dice, es un fraude. Eso es lo que puedo decirte, sinceramente. Lo que llaman ovnis, estas naves que vuelan sobre los cielos, que dicen que son reales, sí. No, son pilotadas, o sea, que son pilotadas por hombrecillos verdes de otro planeta. Dice que esto no era real, que se lo estaban inventando todo. Pero vamos a escuchar a Ronald Reagan. Y en relación a lo que decía, y con esto ya ponemos punto y final, no solo lo decía él, y realmente aquí nos decía. Ronald Reagan en la ONU. Lo repitió 8 veces. Quizá necesitamos una amenaza universal externa. En ocasiones pienso lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias alrededor del mundo. Es decir, si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena proveniente del espacio exterior, esto se lo vende a todo el mundo. Entonces, es decir, ya no habría pelea ni con rusos, ni con iraníes, ni con iraquí, todos nos hermanaríamos, y ese es el objetivo. Crear el nuevo orden mundial, y para eso tienen que generar lo primero en tu mente, el espacio exterior. Insisto, es lo que nosotros, después de haber cuestionado, investigado, y creo que con motivos, después de haber visto también incluso el principio de autoridad de la NASA con los cables, tenemos el derecho a hacerlo, y es un poco lo que hemos encontrado, que hay mucha gente antes que nosotros que ya nos ha advertido de todo esto, que forma parte de una agenda, como estamos viendo, incluso por escrito, y es a lo que nos están llevando. Cada día es más evidente, incluso lo tenemos a fecha de hoy, con el tema de los supuestos ovnis en Estados Unidos. Decía George Orwell que hemos caído tan bajo que reformularnos lo más obvio es la primera obligación que tiene todo hombre inteligente. Así que por eso tenemos todo el derecho a dudar y toda la libertad de hacerlo. Se trata de un camino individual y es lo que proponemos, es lo que estamos haciendo nosotros para el que también quiera plantearse este tema, igual que tantos otros, que nos parece de suma importancia, no solo por el nivel de engaño, sino el por qué lo hacen, que es por un control espiritual. Claro, y además, si vemos que la sociedad falla en valores por todos lados, no tengas miedo a coger tu espada como la carta 0 del tarot y ponerte a hacer tu propia búsqueda.
y al final experimentar por uno mismo. Revisionarlo todo, que es lo que a día de hoy yo considero que deberíamos hacer como sociedad, visto sobre todo la desvalorización que hay hoy en día. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo lo que venga será bueno. Con lo que descubras, lo que se te afiance que está bien, pero al menos recorrer por ti mismo ese camino del héroe que le llaman. Pues, Ya está. Alex, espero que os haya gustado y eso era un poquito lo que queríamos compartir hoy. Ya no solo el tema de la NASA específicamente y de la Luna, sino todo lo que pueda haber por detrás. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Un aplauso para los hermanos Barea, que han hecho una gran conferencia. Vamos a hacer, no habrá turno para preguntas porque ya vamos muy justos de tiempo. Igualmente yo creo que ya con toda la información que han dado, pocas preguntas y pocas dudas puede haber. O en todo caso, muchas más dudas, muchas más dudas. Eso es lo bueno. Que Si no... eso es lo bueno, que es de lo que se trata. Dile Claro. que suba y que nos lo explique. Eso sí, comprar un buen arnés. Muchas gracias. Vamos a hacer nada, una pequeña pausa.